Buenos días y bienvenidos a este acto donde el Centro de Salud Pública de Valencia nos va a hacer entrega del diploma que nos acredita como municipio adherido a Sarsa Salud. Quisiera agradecer la presencia de nuestra alcaldesa en funciones, María José Carrera. También agradezco la presencia de la directora del Centro de Salud Pública de Valencia, doña Elvira Mensat, y a su equipo responsable de Sarsa Salud, Luis García, Pilar López y Rocío Zurriaga. Por otro lado, agradecer también la presencia del gerente del Hospital de Sagunto, don José Luis Chover, de su directora médica de atención primaria, doña Susana Martínez, y de su directora de enfermería y atención primaria, doña Paqui Nieto. También agradecer la presencia a los responsables de los departamentos de Sanidad y Consumo, Deportes y Servicios Sociales. Por último, os agradezco vuestra presencia a los medios de comunicación. Hoy venimos a completar la primera de las 5 etapas que nos consolidan como municipio perteneciente a Sarsa Salud, dentro del cuarto Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, y que se inició con su aprobación de manera unánime en el Pleno del pasado mes de septiembre de 2019. Es por ello que deseo agradecer dicho apoyo a todas las fuerzas políticas que componen nuestra corporación, y por ese motivo debemos tomar el acto de hoy como fruto del éxito colectivo, puesto que supone una importante aportación para convertir a nuestro municipio en una ciudad más saludable. En todo este proceso es digno de destacar el asesoramiento y la colaboración del Centro de Salud Pública de Valencia, con el cual esperamos seguir contando hasta nuestra consolidación definitiva. Por otro lado, también es importante destacar la colaboración y la complicidad del Hospital de Sagunto y de su área de atención primaria, como vehículo canalizador de diferentes estrategias que tienen cabida en el programa de actividades de Sarsa Salud. También esperamos que después del trabajo realizado por parte del Departamento de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento para recuperar la relación institucional abandonada durante algún tiempo, podamos seguir contando con vuestra colaboración, fruto de esta sinergia positiva. Además, me gustaría poner de manifiesto el trabajo que se viene realizando por parte de los departamentos de Deportes y Servicios Sociales a través de sus diferentes actividades que encajan a la perfección con la filosofía del cuarto Plan de Salud de la Comunidad Valenciana. También agradecer, como siempre, el magnífico trabajo del Departamento de Sanidad y Consumo, gracias al cual podemos llevar a cabo todas estas iniciativas. Por último, solo me queda reiterar mi agradecimiento por vuestra presencia y agradeceros a los medios de comunicación vuestro trabajo de difusión de todas las actividades, el cual resulta muy necesario para favorecer el éxito de las mismas. Gracias. Buenos días. Corregirle en una cuestión. Lo del hospitalocentrismo, que es una cosa que como departamento de salud que somos, pues, y en este marco, que es básicamente comunitario, pretendemos un poco obviarlo. Evidentemente, el hospital es una infraestructura sumamente importante para la población y para el Departamento de Salud, pero básicamente, el trabajo del que vamos a hablar es básicamente comunitario, centrado en la atención primaria, básicamente, y en los programas de promoción de salud que dirigen y funcionan a través de los departamentos del Departamento de Salud Pública. Por lo tanto, el Departamento de Salud de Sagunto tiene una infraestructura importante que es el hospital, pero también tiene toda la red de atención primaria que, pues, a través en todo el territorio, pues, contempla hasta 11 centros de salud y 50 consultorios auxiliares. Bien, dicho esto, simplemente era por centrar el aspecto de Sarsa Salud en un ámbito comunitario que es el que realmente tiene. Yo me siento muy orgulloso de que el Ayuntamiento de Sagunto haya tomado esta iniciativa y, aunque también es cierto que ya se venía colaborando en algún otro momento sin tener este diploma o es un poco evolución de etapas anteriores en el que el programa de ciudades saludables, yo recuerdo, y María Ángeles se acordará, que
Yo hice el diagnóstico de salud de Sagunto en el año 95. De eso han pasado muchos años, pero era un poco la base de ese diagnóstico de salud para implementar actuaciones básicamente de prevención, en actuaciones puntuales en las infraestructuras y, evidentemente, de asistencia, atención sanitaria y también de promoción de salud, que es básicamente de lo que se trata. Aunque aquí lo importante es la unión de esa promoción de salud con prescripciones facultativas, podemos decir, ¿no? Porque en realidad los médicos de atención primaria van a estar prescribiendo a determinados tipos de pacientes con determinadas patologías, acciones, en este caso, como ya se ha iniciado, de actividad física fundamentalmente, aunque no es el tema de Sarsa Salud no es restrictivo, sino que es ampliable a cualquier tipo de actividad de tipo cultural, emocional y de todo tipo que permita una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Vamos hacia una época en la que el envejecimiento de la población, por un lado, y la cronicidad que resulta de la pluripatología de muchos pacientes, es necesario actuar para tener más calidad de vida. Eran los dos, lo de Salud para Todos en el año 2000, que se hablaba de dar años a la vida, pero también dar vida a los años. Por lo tanto, esos dos aspectos se conjugan y entiendo que el tema de Sarsa Salud ya tiene, el Ayuntamiento de Sagunto tiene una base para que el funcionamiento y esa complicidad con los servicios de atención primaria, fundamentalmente en los 3 centros de salud que tenemos y los 2 consultorios que hay en el municipio de Sagunto, pues pueda ser utilizable. Yo creo que estamos en disposición de llenar todos los grupos que nos digáis que se pueden llenar. Entonces depende también un poco de las posibilidades que tenga el propio ayuntamiento y su departamento de deportes o otros departamentos que se puedan implicar en un momento determinado en otras actuaciones y otras acciones que creamos que son beneficiosas para el bienestar de las personas. Nada más, agradecer al ayuntamiento este acto y la recepción que nos muestra, y espero que este camino que ya hemos iniciado pues vaya creciendo, porque este ayuntamiento es un ayuntamiento potente, es un ayuntamiento que tiene gran cantidad de oferta de todo tipo, ¿no? Deportiva, cultural, la Universidad Popular, cantidad de talleres, de cursos, etcétera, etcétera, que todo eso puede evidentemente redundar y redunda, sin ninguna duda, en el bienestar de las personas. Muchas gracias y dejo la palabra, creo que a Elvira. Buenos días. Bueno, continuando con lo que dicen, sí que es cierto que los centros de salud tienen que apoyar en este proceso, pero lo que queda claro es que Sarsa Salud es para hacer acciones de salud local para la población y sobre todo con la población. Es decir, no tenemos que olvidar que es la población quien tiene que decir cuál es su... Hay que enseñar a la población a vivir con salud y no que cuando se enferme buscar cómo me sano y cómo entonces empiezo a hacer ejercicio físico y demás para salir de ahí, sino que tengo que evitar el enfermarme. Por lo mismo de la esperanza de vida, que cada vez es más alta, tenemos que llegar a una esperanza de vida alta, pero en buenas condiciones de salud, y para eso lo que hay que hacer es intentar no enfermarnos, sino generar salud. Entonces hay que crear, esta es una primera etapa de Sarsa Salud, se ha adherido el Ayuntamiento en pleno al 4º Plan de Salud de la Consellería de Sanidad, pero a partir de aquí es un proceso lento y un poco duro, porque la población tiene que participar en todas las acciones. Hay que crear un espacio de participación, hay que ver los activos en salud que hay, los determinantes de salud, y a partir de ahí, entre todos, priorizar cuáles son las mejores acciones de salud para que la población conozca qué es salud
y cómo vivir en salud, ¿no? Y entonces todo se tiene que hacer con la población. El Centro de Salud Pública y los centros de atención primaria, el hospital, somos un apoyo para llevar a cabo este camino. No somos los que vamos a buscar las soluciones ni nada. Eso tiene que ser todo el Ayuntamiento junto con la población. Bueno, nada más agradecer al Ayuntamiento la recepción que han hecho y, bueno, pues, hago entrega ya del diploma y enhorabuena para los que... Bueno, buenos días, poquito más que añadir. En primer lugar, agradecer a la directora del Centro de Salud Pública de Valencia, así como a todos los asistentes hoy aquí, su presencia en este acto de la entrega del certificado de adhesión a Sarsa Salud. Este diploma implica el compromiso de Sagunto en el desarrollo de acciones de promoción de salud local. La salud y el bienestar social son dos temas fundamentales en el equipo de gobierno, porque son claves para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Con la adhesión de Sagunto a Sarsa Salud tenemos a nuestra disposición herramientas innovadoras y formación que nos van a permitir la consecución de nuestras metas. Asimismo, tenemos la oportunidad de compartir experiencias de buenas prácticas con otros municipios y optar a subvenciones que favorezcan la implantación de programas o actividades que promuevan la responsabilidad social y los hábitos de vida saludable. Nuestra máxima es siempre mejorar la salud de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Por último, hacer un llamamiento a toda la población para que participe en las diferentes acciones formativas que vamos a llevar desde el Ayuntamiento. Muchas gracias y enhorabuena.